Cordial saludo, educando de ciencias de la salud. Hoy en Legiones Salud vamos a ver el sistema del complemento vía de las lectinas, que es un mecanismo efector de la respuesta inmune innata muy importante para eliminar bacterias y hongos, dado los polisacáridos que tienen en su membrana celular. Iniciamos. Iniciamos educándonos entonces con nuestro sistema del complemento vía de la lectina. Hay que tener en cuenta lo siguiente: uno observa esta estructura hexamérica y se ve muy similar a C1 de la vía clásica, que si ya vieron el video les está pareciendo muy similar. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: esta vía de las lectinas es mecanismo efector de la respuesta inmune innata, es decir, observamos que no tenemos uniones a ningún anticuerpo, a ninguna inmunoglobulina. Por lo tanto, estamos hablando de una vía efectora de la respuesta inmune innata. Acá, ¿qué es lo importante? Lo importante es que esta estructura que estamos observando, que puede ser hexamérica, ¿sí?, que tiene 32 kilodaltons de tamaño, que es lo que me interesa en este caso. Vamos a tener que esta estructura es lo que vamos a conocer como MBL. MBL, educandos, significa lectina ligadora de manosa. Porque en este caso, educandos, lo que vamos a reconocer en la superficie del microorganismo van a ser principalmente polisacáridos. Y en este caso va a ser principalmente la manosa, que es a donde nos vamos a fijar. Pero no solamente en esta vía se tiene a la MBL, también se pueden tener a unas proteínas, a unos compuestos llamadas ficolinas. Las ficolinas también hacen parte de la vía de la lectina, y las ficolinas principalmente van a ser tres. Ficolinas podemos tener la ficolina L, la ficolina H y la ficolina M, de tal manera que su concentración en el suero, educandos, dependiendo de cuál sea esa ficolina, va a ser diferente. ¿Dónde viene el cambio principalmente? En que las ficolinas no se unen a los polisacáridos como la manosa, sino que las ficolinas, educandos, se unen principalmente, estas ficolinas se unen principalmente a la N-acetilglucosamina. Entonces la unión es diferente. ¿Por qué razón? Esto viene por los dominios que estas dos estructuras van a tener. Me explico. La manosa en el amino terminal es muy pero muy similar al colágeno, al igual que la ficolina. Sin embargo, el cambio más importante viene en el lado del carboxilo, porque la manosa tiene una unión específica de reconocimiento de glúcidos, que es lo que estamos viendo en nuestro gráfico, mientras que la ficolina en su carboxilo terminal tiene una estructura muy similar al fibrinógeno, y desde esta perspectiva es que se puede anclar con la N-acetilglucosamina. Ahora, aquí es importante mencionar lo siguiente: son ficolinas L, H y M. La ficolina L también la podemos encontrar como la ficolina 2, la ficolina H la podemos encontrar como la ficolina 3 y la ficolina M la podemos encontrar como la ficolina 1. ¿Por qué puse la M de últimas? ¿Por qué no tenemos un orden? Porque la ficolina M, educandos, en suero como tal se encuentra indetectable, es decir, la ficolina M es especial porque la ficolina M, educandos, es secretada por macrófagos activados en los tejidos, mientras que la ficolina 2 y la ficolina 3 sí la vamos a encontrar como tal, como proteína plasmática. Estamos hablando de que la ficolina 2 está aproximadamente a una concentración entre 1 a 7 microgramos por mililitro, mientras que la ficolina H o ficolina 3 está a una concentración más elevada. Estamos hablando
que está aproximadamente entre 6 por muy poco, pero puede incluso estar en los 83 microgramos por mililitro. Vamos bien hasta acá. Ahora, ¿qué va a ser importante? Vamos a tener esta estructura, nos vamos acá a centrar como tal en la MBL, que es esta estructura que tenemos acá. Y estamos observando, educandos, estas subunidades en color azul y en color rojo. Resulta que entonces estas subunidades también van a ser muy similares, educandos, a C1S y a C1R de la vía clásica. Es decir, acá vamos a tener unas similitudes, sin embargo hay una diferencia súper grande que no vamos a olvidar, y es que en la vía de la leptina no hay anticuerpos. No hay anticuerpos, por lo tanto es innato. Reiteramos otra vez. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que aquí no se maneja C1R, C1S, sino que se manejan unas proteínas que se llaman MASP, que son proteínas especiales asociadas a esa manosa, y entonces hablamos de más 1 y hablamos de más 3, de más 2, aunque también se puede tener más 3, pero está en una concentración inferior en el plasma sanguíneo. Por eso uno siempre va pues a observar en los libros a más 1 y a más 2. ¿Qué es lo que nos interesa desde esta perspectiva? Vamos aquí a borrar nuestras ficolinas para darnos un poco de espacio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener estas estructuras, y ¿qué va a ser importante en este caso? En la vía clásica nosotros recordamos, educandos, de que C1S era esa estructura, ¿cierto? Ese homodímero, bueno, eran dímeros en este caso, entonces que iban a romper como tal a C4, ¿cierto? Y posteriormente a C2. Aquí es algo muy similar, educando, solamente que en este caso la que rompe es más 2. Ya que hay que tener en cuenta entonces lo siguiente: estas dos estructuras se encuentran a una concentración que está oscilando entre los 2 a 13 microgramos por mililitro en el plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Resulta que primero llega MBL. ¿Sí? ¿MBL quién es? MBL es toda esta estructura que estamos observando en rosado. Y entonces se va a unir con el polisacárido que se encuentra en la superficie del microorganismo. Esto que está en color anaranjado, si ya vieron la vía alternativa y la vía clásica en el canal, ya sabrán que esto que está acá es el microorganismo, ¿cierto? Esto que tenemos acá, recordémoslo por si acaso están iniciando su estudio con esta vía de las leptinas. Este que está acá, educándose, es el microorganismo. Entonces, ¿qué es importante en este caso? Esta es una vía muy importante para bacterias y hongos, que son las que tienen sobre todo estos diferentes polisacáridos, ya sea como la manosa o ya sea como la N-acetilglucosamina en el caso de las ficolinas. ¿Qué va a ser importante en este caso entonces? Vamos a tener que MBL se ancla, ¿cierto?, por su carboxilo terminal, por el reconocimiento que tiene a los polisacáridos. Cuando se ancla, entonces vamos a activar a MAPS1 y a MAPS2. MAPS1 activa a MAPS2 y a su vez MAPS2 es la que va a asumir una responsabilidad bastante grande. ¿Cuál responsabilidad? Que va entonces a escindir y por lo tanto a activar a C4. Es decir, acá es donde empezamos nuevamente nuestro juego de romper y escindir, porque nos encontramos otra vez, educandos, que esto del sistema del complemento está principalmente controlado por simógenos. Recordemos que estamos hablando de unas moléculas de activación proteolítica, porque no se puede tener al complemento activado permanentemente. Entonces, en este punto, estas moléculas van a estarse activando
cuando las escindimos, que es lo que conocemos como simógenos. Eso quiere decir que va a llegar aquí educandos C4. Y recordemos que si se rompe me va a quedar una subunidad mayor, que será en este caso C4b, y me quedará una subunidad menor, que en este caso será C4a, que tiene funciones como anafilotoxina. Sin embargo, la más importante es C5a, que también ya vamos para allá. Entonces resulta que MAPS2 en este caso va a escindir a C4 y a activarla. Entonces cuando la escinde como tal, entonces C4 se va a ir y se va a localizar, se va a unir a la superficie del microorganismo. Se va a unir como tal a la superficie del microorganismo. Y recordemos que lo que se une, educandos, lo que se une es la subunidad mayor, que en este caso vamos a volver a recordar que será la subunidad B, ¿cierto? Es decir, me va a quedar acá unido, educando, C4b y C4a, entonces saldrá, ¿cierto? C4a no se va a unir a la superficie del microorganismo. Vamos bien hasta ahí. Posteriormente, luego de esto, educandos, posteriormente, entonces ya no va a llegar C4, sino que lo que va a llegar es C2. Entonces, luego de eso, educandos, va a llegar perfectamente C2, que la podemos anclar por aquí, y le vamos a hacer exactamente lo mismo a C2. Pero recordemos que C2 es la excepción con el tamaño de las subunidades. Es decir, por cuestiones históricas siempre se ha manejado como tal que C2a es la subunidad mayor y C2b es la subunidad menor. Entonces vamos a hacer como tal, vamos a romper para escindirlo porque son simógenos, y entonces saldrá como tal, entonces C2b, que en este caso recordemos que es la subunidad menor, y C2a, si va a venir por aquí, pasando por debajo, por el gráfico de nuestra MBL, y entonces se ubicará C2a aquí junto a C4b. Y ustedes ya empiezan a ver similitudes con la vía clásica, porque ya desde este momento vamos a continuar igual. Entonces C4b y C2a se han anclado. Y ustedes, eso quiere decir que acabamos de ensamblar, sí, si lo están pensando están en el camino correcto. Acabamos de llegar a C3 convertasa. Y ya se imaginan que continúa después. Entonces, educandos, tenemos C3 convertasa. C3 convertasa se va a encargar entonces de escindir, de romper. Va a llegar C3, educandos, que recordemos que esas características de C3 las tenemos enunciadas en el video de la vía alternativa. Y entonces C3 convertasa va a activar a C3. ¿Cómo lo activamos? Rompiéndolo. Recuerden que en este caso, educando, la estrategia es la ruptura. Al romper vamos a estar haciendo esa escisión proteolítica, y recordemos que me va a quedar C3b, que se puede anclar a la membrana, y recordemos que esto puede hacer que se active aún más la vía alternativa, porque si llega a C3b puede llegar el factor B. Ustedes, tiene sentido. Y por otro lado, educandos, cuando rompemos, recordemos que va a salir la subunidad menor, que será C3a. Entonces, resulta, educandos, que entre esas subunidades C3b, educandos, que estamos formando, vamos a tener que esa subunidad C3b se puede anclar, como ya lo evidenciamos, como ya lo observamos en la vía clásica. C3b, educandos, con la subunidad mayor S3 se puede venir y asociar acá, educando, se puede asociar con C4b, C2a. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda C4b, C2a, C3b.
Y eso es lo que conocemos, educandos, como el complejo C5 con Vertasa. Y ustedes, esto ya va teniendo sentido. Y ya tienen claro, educandos, que entonces ahora va a llegar y se va a anclar C5, ¿cierto? Ustedes recuerdan que llega y se ancla C5. Se va a anclar C5 y lo vamos a activar. Como lo vamos a activar, lo vamos a escindir, ¿cierto? Y cuando lo vamos educandos a escindir, entonces recordemos que también nos va a quedar una subunidad mayor. Se va aquí a desprender y entonces vamos a tener una subunidad mayor que será C5b. Y me va a quedar una subunidad menor que es C5A, que es la que tiene una mayor actividad como anafilotoxina. También me puede funcionar como opsonina, esa C5A. Y entonces C5B se desprende, educando ustedes, pero ¿por qué se está desprendiendo? Porque va a ser parte del complejo de ataque a la membrana, lo que conocemos como MAC. Pero antes de que C5b se ancle en la membrana del microorganismo, porque la idea, tengamos en cuenta, que es destruir al microorganismo, sea en este caso una bacteria, sea un hongo, vamos a hacerle como tal un desequilibrio osmótico. Pero cuando ya se tiene C5b, recordemos, educandos, que se le une ahí casi que en el aire, se le une C6. Se le une C6, pero este C6 observemos que ya no se escinde como tal para poderse activar. ¿Listo? Y entonces C5b y C6 se van a anclar a la membrana para empezar el ensamblaje del complejo de ataque a membrana. Y ustedes se preguntarán, ¿pero eso cómo se ancla? Esto se está anclando, educandos, por medio de interacciones iónicas e interacciones hidrofóbicas. Y entonces se une C5b y se une C6. Luego de que ya tenemos, educandos, ensamblado a C5b y C6, entonces se va a unir, educandos, se va a unir C7. Llega C7. Y C7 hace lo que se conoce como una transición anfipática. Llega esta C7 y vamos como tal a formar unos poros, pero son unos poros, educandos, que se consideran incompletos y que no están aún como tal bien ensamblados. Entonces en este caso tenemos aún que esperar que cuando se una C7 va a llegar como tal C8. Y cuando llega C8, educandos, cuando llega esta estructura de C8, ahora sí vamos ya a tener como tal poros completos con un diámetro que oscila entre los 0,4 a los 3 nanómetros. Pero para que sea verdaderamente, educandos, efectivo y completamente activo ese complejo de ataque a la membrana, tendrá que llegar C9, ¿no? Todo esto que estamos aquí haciendo es lo que en algunos libros ustedes van a encontrar como la vía lítica, que es lo que se ensambla después de que hemos activado esto, solo que es más interesante pedagógicamente que lo veamos de esta manera de una vez juntos. Y entonces va a llegar C9. Va a llegar C9, educandos, pero no va a llegar solo una. Recordemos que vamos a empezar ahora sí a ensamblar esa estructura que va a estar generando ese poro, esa ruptura en el microorganismo, y que pueden llegar hasta 15 C9 y anclarse acá, y se van a anclar acá como tal para ocasionar ese daño, esa desregulación de la presión osmótica, y como tal generar el daño en el microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que esta C9, educandos, que está llegando acá, recordemos que es muy similar a la perforina, como lo hemos mencionado en los otros videos, solo que son preguntas de examen que vienen saliéndoles.
Y esta C9 es muy similar a la perforina, incluso estructuralmente es homóloga, perforina que se encuentra en los linfocitos T citotóxicos y en los linfocitos natural killer. E incluso C9 por sí misma también puede anclar como tal su propia estructura que no destruya al microorganismo. Y de esta manera estamos causando ese daño en la superficie celular del microorganismo y como tal todo esto hace parte de los mecanismos efectores de la respuesta inmune innata. Eso fue todo por hoy, Educando de Ciencias de la Salud. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita de notificaciones, pues se vienen más videos asociados con la ciencia de la salud. Nos veremos muy pronto.